Poderoso, poderoso es el Señor en esta preciosa tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te protege, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted y sobre su familia, siempre pensando en usted en este día maravilloso que Dios nos da. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 1, que dice así. Versículo 1, vamos 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí, mis santos hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Bien, Pablo acaba de mostrar que la vida sin la gracia de Cristo es una derrota, es una miseria adelante de Dios. Y nosotros lo podemos ver en el capítulo 7 y el versículo 7, 25, mis santos hermanos, capítulo 7 y el versículo 7, que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Así es, mis santos hermanos. Hay dos puntos de vista respecto al estado espiritual de la persona descrita en esta sección del versículo 7 de Romanos 7:7. Hay quienes mantienen que Pablo aquí se identifica con el creyente en quien se libra constantemente una batalla espiritual entre la ley de Dios, que obra en su mente, y la ley del pecado, que obra en los miembros de su cuerpo por la conducta de la naturaleza pecaminosa. Versículo 21, leamos así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, y no puedo hacer el bien. Así es, mis santos hermanos. Versículo 25 dice la palabra de Dios, dice así: gracias doy a Dios por medio de Cristo Jesús nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 25 nos enseña, mis santos hermanos, que es un conflicto, es una lucha que el hombre espiritual tiene día a día con la carne, porque la carne nos ala, la carne nos lleva a una perdición. ¿Por qué decimos una perdición? Porque estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, mis santos hermanos: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de la ley del pecado? ¿Quién podrá librarme de la ley del pecado? En ese tiempo, pues, la ley del pecado era la muerte, mis santos hermanos. Todo aquel que pecaba, todo aquel que hacía lo malo, tenía una sentencia que tenía que morir, mis santos hermanos. No había nadie quien podía justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros transgredíamos en un mandamiento, transgredíamos en una sola palabra, mis santos hermanos, y ahí todos los mandamientos de la ley ya eran nuevamente derrocados. ¿Por qué? Porque no podíamos guardar la ley, no podíamos guardar, y eso nos hacía culpable a nosotros. Pero gracias damos a Dios
que Dios, por medio de su Espíritu Santo de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos gracia ante los ojos de Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos gracia ante los ojos de Él. Y ahora ninguna persona, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde. Dice así. Ahora, en el capítulo 8, Pablo dice que la vida espiritual es estar libre de la condenación, del pecado. La victoria sobre el pecado y la comunión con Dios viene mediante una unión con Cristo por la presencia del Espíritu Santo de Dios, al que recibe y sigue al Espíritu y se le da libre de poder del pecado y se le conduce a la glorificación final. Esta es la vida cristiana normal bajo la completa provisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que te limpia, es el que te purifica, es el que te salva de la condenación, mis santos hermanos, porque ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y cómo recibimos nosotros el tiempo de la gracia? A recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos 8:1, dice así, voy a dar nuevamente lectura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2, mis santos hermanos. La ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para darle vida y vivir en él y lo librará del poder del pecado. Leamos Romanos 7:23 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Es mi miembro, mis santos hermanos. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que hay una lucha espiritual contra la carne, mis santos hermanos. El espíritu batalla día a día y la carne se opone y es una lucha constante que el creyente tiene que vencer, que el creyente tiene que salir adelante victorioso, amados hermanos, porque tenemos la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo de Dios, mis santos hermanos. Veamos 4:5, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. El versículo 5 nos enseña: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Versículos 13 y 14 nos enseña y nos dice así la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, si nosotros vivimos conforme a la carne, moriréis. Así es, mis santos hermanos. Si una persona vive conforme a la carne, va a morir, porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, mis santos hermanos. Pablo actúa la necesidad de una lucha continua contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente, mis santos hermanos, ya que el pecado está siempre esforzándose por volver a dominar a lo que tuvo bajo su control. Este conflicto espiritual, aunque va dirigido contra Satanás y las fuerzas espirituales de maldad, va principalmente contra las pasiones y los deseos de la carne, mis santos hermanos. Los creyentes deben de decidir constantemente si van a someterse a los deseos pecaminosos o a la exigencia de la naturaleza divina en la cual participan
de dejarle de hacer lo malo, mis santos hermanos, y volverse a hacer lo bueno adelante de Dios. El versículo 14 nos enseña, porque todo lo que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos emotiva, y todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios viene a ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo y pensar que son un estímulo interno a hacer la voluntad de Dios y darle muertes a las obras de la carne, mis santos hermanos. Darle muerte a las obras de la carne. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. A medida que usted busque de Dios, a medida que usted lee la palabra, a medida que usted vaya analizando, vaya estudiando, el Espíritu Santo va viviendo en usted, el Espíritu Santo lo va rejuveneciendo espiritualmente, le está dando sabiduría, le está dando conocimiento de la palabra de Dios, y al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios va matando, va liquidando las obras de la carne. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. El Espíritu Santo, Él es la armonía de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es donde Dios va a triunfar, y es donde Dios va a seguir capacitándonos, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque es la misma esencia, es el mismo Espíritu Santo de Dios que opera en nuestras vidas, mis santos hermanos. Y volvamos a nuestros textos donde estamos estudiando. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, mis santos hermanos. El versículo 3, mis santos hermanos, nos enseña y nos dice, mis santos hermanos, que hay un encuentro, un nuevo poder que obra en él, un poder que le permite vencer el pecado. La ley del pecado y de muerte es el poder dominante que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado, y lo coge y lo reduce a miseria, mis santos hermanos. Versículo 24 de Romanos 7:24, leamos así, y nos dice y nos enseña: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice el apóstol Pablo, mis santos hermanos, una palabra muy fuerte. Dice: la persona no regenerada, después de hacer la guerra al pecado en un conflicto que no puede ganar, por fin cae a prisionera de sus pecados, mis santos hermanos. El pecado triunfa en la vida de una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido bautizada a través del Espíritu Santo de Dios. Mis santos hermanos, la respuesta llega por Jesucristo nuestro Señor, en el versículo 25, que es el único que libera de la ley del pecado y de la muerte, mis santos hermanos. Leamos el Romanos 7:25, que dice así. Leamos el 24 para tener una idea completa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al mismo tiempo él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Es el único que libera de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, mis santos hermanos, y de la muerte. Así es. ¿Quién te libra de la ley del antiguo pacto o de la ley que dio Moisés, mis santos hermanos? Nos libra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos libra a través de su bendita y eterna palabra. Leamos el versículo 4 de Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Así es, mis santos hermanos.
Pablo describe dos clases de personas, las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. Vivir conforme a la carne es complacerse, ocuparse y hallar satisfacción en sus deseos corruptos. Esto incluye no solo la inmoralidad sexual, adulterio, odio, rivalidades, arrebato de ira, sino también en obscenidad de aflicción a la pornografía, dependencia de las obras de la carne, como las drogas, el placer mental y la emoción derivado en escenas sexuales, en juegos, libros, pornografía, televisores, películas que afectan la espiritualidad del ser humano, mis santos hermanos. Eso es vivir conforme a la carne. Y eso es lo que Pablo nos enseña ahora en esta mañana. Ahí mismo en este precioso día, ahí mismo en el versículo nos enseña y nos dice, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, mis santos hermanos. El cristiano, pues, que se consagra, el cristiano que busca de Dios, siempre tiene que andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Demostrar la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo de Dios? Las obras del Espíritu Santo de Dios: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mis santos hermanos. Eso es tener los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor fluya, para que la palabra del Señor tenga poder, para que la palabra del Señor tenga autoridad, mis santos hermanos. Debemos de nosotros dejar morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, celos, chismes, disensiones, herejía. Todo eso afecta, mis santos hermanos, afecta el crecimiento espiritual de la vida del creyente. El creyente tiene que vivir en armonía. El creyente tiene que vivir bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, y hacer morir las obras de la carne. Dice Gálatas 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. El creyente tiene que andar en el Espíritu, andar bajo esta poderosa palabra de Dios. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. En manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La persona que practica lo malo, dice el apóstol Pablo, que no heredará el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estás contra el Espíritu Santo de Dios, y Dios está ahí palpando, Dios está ahí viviendo. Y dice el versículo 1 de Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es, mis santos hermanos. Te dejo esta pequeña enseñanza, esta pequeña charla, para que medites y puedas seguir instruyéndote en la palabra de Dios, que tenemos que vivir en el Espíritu. Todos los que hemos sido nacidos de nuevo, todos los que hemos sido hijos de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Que Dios te bendiga, mis santos hermanos.